Antropologías en Córdoba. En este ciclo vamos a dialogar con los directores de IDACOR y las directoras del Museo de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba. Ludmila Catela da Silva nació en Rosario, Santa Fe, licenciada en Antropología Social, doctora en Ciencias Humanas, maestra en Sociología. Es investigadora del CONICET, IDACOR, Museo de Antropología, profesora de la Maestría en Antropología de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC. Fue directora del Museo de Antropologías de la Universidad Nacional de Córdoba en el periodo 2016-2017. Bienvenida, Ludmila, a este espacio, este ciclo para homenajear, honrar los 10 años de IDACOR y los 80 del Museo de Antropología. No, muchas gracias, Irina, por la invitación y por generar este espacio de diálogo y de encuentro. Bueno, Ludmi, contanos, fuiste una de las directoras del Museo de Antropología y también sos una referencia también en materia de derechos humanos. Contanos un poco cómo te atraviesan esas dos historias, autora también de un libro, así que empecemos por ahí. Las historias siempre nos atraviesan primero desde lo personal, ¿no? Yo no diría que soy una referente de los derechos humanos, sino que soy una activista de la memoria. Hay una pequeña diferencia, pero me gusta más, me siento más cómoda pensándome así. A mí me atraviesa el tema de la violación a los derechos humanos y de los procesos de memoria desde muy chica. A los 8 años viví el allanamiento de la casa de mis abuelos, de mis padres, de mis tíos. Estaba en la puerta cuando se lo llevaron en un camión, el ejército, en 1975, y creo que eso me marcó para siempre, ¿no? Uno cuando es niño, frente a esas experiencias, no puede dejar de pensar. Pero hubo otras cuestiones que me cruzaron desde la antropología. Cuando vivía en Brasil fui entrevistadora del proyecto de Spielberg con sobrevivientes del Holocausto, y cada vez que salía de esas entrevistas pensaba cómo se puede sobrevivir a semejante tragedia, ¿no? Y todavía tener la entereza para poder contar y transmitir lo vivido. Y finalmente, ante el silencio que había en el Brasil durante los años 90, cuando yo hice mi doctorado, comencé a pensar sobre las madres de Plaza de Mayo en Argentina y la fuerza y la obstinación con la que ellas llevaron adelante la lucha por sus hijos, nietos desaparecidos, ¿no? Y así emprendí mi tesis de doctorado y a partir de allí no paré. Luego tuve la suerte de trabajar con Elizabeth Schelin y los archivos de la represión en Brasil. Y bueno, fui parte del campo de estudios de memoria desde su inicio en Argentina, ¿no? A partir de los años 90. Contame un poquito sobre el libro, porque esa tesis terminó en un libro que es muy consultado hoy. Sí, esa tesis terminó en el libro No habrá flores en la tumba del pasado, que recupera la experiencia de los familiares de desaparecidos de La Plata. Y que de alguna manera fue un libro fundante, porque bueno, en la década del 90 todavía no había muchos trabajos al respecto, lo que significó para mí una enorme responsabilidad sobre la palabra, ¿no? Sobre cómo traducir esa palabra, esas experiencias límites, todo ese dolor, sin banalizarlo y respetando también, ¿no?, la intimidad de esas personas que durante años sufrieron. Pensemos que en la década del 90 todavía no había juicios de lesa humanidad, sino más bien leyes de impunidad, ¿no? Entonces también pensar cómo la historia fue cambiando a lo largo del tiempo, y yo acompañé eso desde el punto de vista de la antropología. Y ese libro fue muy marcante porque hay algo que yo aprendí de las madres, de las abuelas, de los hijos, de los familiares desaparecidos, que es no a la venganza, sino siempre a la búsqueda de la justicia. Y eso creo que me marcó también como antropóloga, ¿no? Donde yo poner el foco de lo que quería escribir y de lo que quería transmitir hacia el mundo académico también, que a veces es muy despojado, y en la distancia crítica que se construye para escribir un texto, a veces perdemos los afectos, perdemos las emociones y lo traducimos con tanta distancia que a veces también se pierde el sentido de esas luchas, ¿no? Bueno, fue un camino muy enriquecedor para mí.
Y después te tocó, además, estar a cargo de la dirección del Archivo de la Memoria y un poquito después, 2016-2017, llegás al Museo de Antropología. Contame un poco el contexto de época, con qué museo te encontrás. Bueno, yo llegué a Córdoba en el 2001, soy santafesina, viví en Brasil. Junto con Gustavo Sorá fuimos convocados por Andrés a la maestría en antropología, que estaba incipientemente comenzando en ese momento, y también en toda la reconversión del Museo de Antropología, ¿no? Que estaba saliendo de lo que era la reserva al centro de Córdoba con la dirección de Mirta Bonin. Entonces también fue un momento muy fértil para mí como joven antropóloga llegar allí. Luego vino el equipo de antropología forense en el 2002-2003, junto con Darío Olmo y Anaí Ginarte, y todo eso conformó un campo de antropólogos que veníamos de diferentes miradas, trayectorias, lugares de formación, y que de alguna manera marcaron mi experiencia también en una antropología que no era para nada de gabinete y cerrada en la cúspide del cristal académico, sino muy comprometida políticamente, ¿no? Y en el 2006 fui convocada para ser directora del Archivo Provincial de la Memoria, y fue como una tensión entre quedarme en el mundo académico, CONICET, investigadora, y ir al mundo de la gestión, que es muy diferente y muy creativo, porque todo lo que de alguna manera había estudiado, pensado, lo puse en práctica, y la antropología sirvió como una herramienta para construir, creo yo, una institución que tiene mucha legitimidad hoy en Córdoba, una institución abierta, respetuosa de la alteridad, respetuosa de los otros, las otras, que querían incluir sus memorias en el archivo provincial, ¿no? Creo que la antropología me permitió también poder coordinar un equipo de trabajo en donde había técnicos, pero también había personas que venían de los organismos de derechos humanos, ¿no? Y hacer una institución abierta realmente para contraponerse a la lógica de lo que había sido el terrorismo de Estado. Yo digo que mi pasaje por el Archivo Provincial de la Memoria me hizo mejor antropóloga también, ¿no? Porque me permitió ver la densidad del propio concepto memoria, que a veces lo consumimos como una herramienta teórica, pero que en realidad es una herramienta también nativa. Las personas tienen una concepción sobre la memoria, y lo interesante es poder dialogar con esa pluralidad y también con el conflicto que significan las memorias en plural, que son muy fáciles de enunciar, pero muy difíciles de luego traducir en una institución pública. Y después al Museo de Antropología, que es mi casa, que yo amo, adoro. Llegué en el 2016, después de la gestión del archivo, y bueno, también fue un desafío porque fue como querer dejar mi impronta de antropóloga social, ¿no? Yo llegué a un museo que tenía un guión museográfico basado mayoritariamente en la arqueología, y bueno, tuve la suerte de poder dejar una pequeña huella con la muestra negro sobre blanco, que tal vez sea una de las cosas que más orgullo me genera, que fue el gran diálogo que tuvimos con el colectivo Manifiesto, un grupo de jóvenes fotógrafos y artistas de Córdoba, y que pudimos plasmar ahí, hoy diría, una muestra que interpela a cada uno de los que los visitas diciéndole: Argentina no es blanca, Argentina tiene muchas tonalidades, y esos ojos negros que miran desde esas grandes fotos nos interpelan también a pensar sobre el racismo que nos atraviesa como sociedad. Eso estaba pensando, ¿no? Es una muestra, bueno, que está en la parte central, son fotografías, gigantografías, se hizo digamos, en consonancia también con los 200 años, ¿no? Y bueno, tiene un guión histórico y también un guión actual, ¿no? Porque también lo que vos decís, ¿no? El tema de la memoria, el tema de las violencias. ¿Cómo nos interpela ahí la muestra, las violencias sociales, ¿no? Sí, la muestra tiene una acción directa sobre la memoria, que es interpelar socialmente sobre la invisibilidad
de la herencia afrodescendiente en Córdoba y en Argentina en su totalidad, ¿no? Algo que está invisibilizado y negado desde la construcción del Estado-Nación, no solo con los afrodescendientes, sino también con los pueblos originarios, ¿no? Y en ese sentido interpela también y atraviesa la cuestión de la violencia en tanto y en cuanto el racismo se metamorfosea de formas tales que creemos que no somos racistas y que seguimos reproduciendo la idea de una sociedad blanca y donde el crisol de razas es un crisol de razas europeo, venido de los barcos, pero también los esclavos vinieron de los barcos y la muestra tenía toda una parte que estaba direccionada a pensar en ese sentido, y también es un diálogo entre los discursos racistas y clasistas de los padres fundadores como Roca, Sarmiento, en donde plasmaban que había que tener un país donde la civilización debería ser visible, y los discursos actuales, que esas fotos fueron expuestas por el colectivo Manifiesto en el Facebook y los comentarios son extremadamente racistas, pero tienen una línea de continuidad de 200 años, digámoslo así, por eso se llama 200 años de racismo, ¿no? Sí, negro sobre el blanco, 200 años. Sí, también hay un juego también con la conceptualización del negro, ¿no? Porque todo lo negativo claro, con el negro. Exactamente. Bueno, es muy interesante esa muestra. Y otra cosa que te quería, vos señalaste en relación a tu trabajo como antropóloga social, que habías dicho que tu trabajo de escucha, tu trabajo de entrevistas, tu trabajo como etnógrafa, te había hecho mejor antropóloga. ¿Podemos hablar un poquito de eso, de la herramienta o disciplina de la etnografía como tal y tu relación con la palabra también? Bueno, la etnografía es un método, un enfoque que usamos los antropólogos sociales para comprender la vida de hombres, mujeres, niños, jóvenes y las formas que las personas tienen de clasificar sus mundos, ¿no? Pero también es una herramienta que nos invade de mucha responsabilidad, porque cuando uno hace una entrevista es como estamos acá en una relación de confianza, donde la palabra a veces no necesariamente sabemos el peso que tiene en el espacio público. Entonces la responsabilidad del antropólogo también es poder trabajar y ser respetuoso de aquello que nos están contando. En mi caso específico, con mucho dolor, porque trabajo con temas que tienen que ver con violencia, con memoria, con situaciones límites. Y el gran desafío es poder ser no traductores, porque nosotros no le damos la palabra a nadie, nosotros lo que intentamos es comprender a ese otro y a esa otra, esa alteridad, pero también comprendernos a nosotros mismos. La antropología es un viaje constante, ¿no? En donde ese ida y vuelta, ese diálogo entre mundos, permite de alguna forma, bueno, ser más tolerantes con el otro, y también poder expresar eso en el espacio público, ¿sí? Poder traer al espacio público, con la legitimidad que nos da el mundo académico, el título universitario, las vidas de personas de diferentes lugares, que muchas veces sus memorias son subterráneas, denegadas, dominadas por otras, ¿no? También ese es el rol político que tenemos como antropólogos y antropólogas, que es poder tornar visibles aquellas luchas que no necesariamente son tan visibles, porque inclusive en los procesos de memoria las relaciones de poder también existen y se dan como tales, ¿no? Entonces, y con la escritura, bueno, todos tenemos un especial cuidado con la escritura y a mí realmente la escritura es algo que me preocupa, ¿no? En tanto y en cuanto no escribo solo para el mundo académico, escribo para todos aquellos que puedan querer leer, pero sobre todo escribo pensando en las personas que me dieron su entrevista, su palabra, su tiempo, me contaron sus sufrimientos, sus dolores, sus amores, sus pasiones. Y no es fácil, pero es un desafío maravilloso. Amo mi disciplina. Se nota, se nota. Además también sos docente. Podríamos hablar también que en este recorrido, en estos 10 años de IDACOR, en estos 80 del museo, ¿cómo valorás vos el estado de la disciplina en Córdoba? Digo, hay una maestría, está la carrera, está la maestría y está el doctorado. Contanos un poquito cómo evaluás vos la formación para los nuevos profesionales, las nuevas generaciones.
Bueno, la antropología cordobesa es muy joven, podríamos decirlo así, ¿no? Tiene pocos años en relación a otras carreras del resto del país y sin embargo es una disciplina que ha ganado una legitimidad a nivel regional muy importante. O sea, la antropología cordobesa no es inocua, la antropología cordobesa tiene un gran compromiso político, como ya dije, está el equipo de antropología forense, los arqueólogos, los antropólogos sociales, las nuevas generaciones, la generación que vino después de nosotros, que podríamos llamarnos los padres fundadores y madres fundadoras, las nuevas generaciones también han sabido aprovechar la gran fortaleza teórica que se constituyó con el doctorado, con la maestría, con la especialización, con la carrera, y transformarla en una herramienta de intervención política, de activismo, de presencia. Yo creo que la antropología cordobesa es muy fuerte y es una antropología de mucha calidad que en muy poco tiempo ha logrado tener mucha presencia con becarios en CONICET, con investigadores, con el IDACOR, como instituciones muy reconocidas también, y creo que es la confluencia de todas las ramas de la disciplina lo que también le genera mucha fortaleza, porque en el museo estamos antropólogos sociales, arqueólogos, forenses, quienes estudian genética de población, y esa interrelación, esos diálogos que muchas veces establecemos, sobre todo pensando en la noción de patrimonio o de patrimonios en plural, ha enriquecido mucho la manera de ver la antropología, ¿no? Nosotros somos antropólogos sociales, pero trabajamos con arqueólogos para pensar cómo la memoria tiene capas y puede ser pensada desde la materialidad, ¿no? Bueno, eso no se da en todas las carreras de antropología en el resto del país y creo que es una gran fortaleza de la nuestra. Valorando un poco esta multiplicidad de disciplina, museo, formación, para vos y en el recorrido del tiempo, ¿no? Son 20 años que el museo está ahí en la calle Hipólito Yrigoyen. ¿Qué función social avisorás vos o valorás vos de ahora al futuro, digamos, que tendría que seguir cobrando teniendo el museo? Bueno, es difícil hablar del futuro, sí, porque creo que si hay algo que da cuenta de cómo las coyunturas políticas y sociales y culturales modifican las instituciones son los museos, ¿no? Los museos de antropología de alguna manera vienen haciendo una crítica a su origen, mayoritariamente sirvieron para legitimar la noción de una nación blanca, vuelvo sobre el tema, donde la historia, o mejor dicho, las comunidades étnicas, las comunidades indígenas eran solo una parte de lo arqueológico, de lo que ya no estaba y que debía ser expuesto a través de una vitrina con un objeto estéticamente bonito como podía ser una cerámica, pero también en su origen los museos de antropología exhibieron restos humanos indígenas. ¿Y quién hubiera pensado hace 100 años atrás, cuando esos objetos, para quienes los exhibían, eran meramente huesos, que las comunidades originarias iban a reclamar su restitución en torno a la propia identidad de esas comunidades, ¿no? Entonces es difícil hacer futurología. Lo que sí sé es que los museos de antropología primeramente fueron considerados como parte de lo que no debía más ser la nación, sino lo que ya no era, esa barbarie que debía ser sepultada. Y de alguna manera fueron cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Y creo que el Museo de Antropología de Córdoba da cuenta de eso también, ¿no? De cómo desde su origen no fue un museo para exhibir cosas, sino fue un museo con las personas, y cada vez más el Museo de Antropología es un museo abierto, no porque abra sus puertas, sino porque de alguna manera es un espacio de diálogo con mujeres, con comunidades minoritarias, con la comunidad LGTB, en fin, creo que el Museo de Antropología da cuenta de esos cambios y va a seguir dando cuenta, porque las demandas sociales cuando un museo es abierto son las que terminan dándole de alguna manera nuevos guiones y pensando en la nueva museografía que va cambiando con el tiempo, ¿no? Dejaron de ser los templos del saber para ser los templos de
la acción social, cultural, religiosa, política, y esa intervención me parece que es lo más interesante y que no podemos predecir hacia el futuro. Bueno, nos quedamos con eso, ¿no? Con un museo de diálogo, de escucha, abierto. Te agradecemos muchísimo, Ludmi, por este espacio, por esta conversación. No, muchísimas gracias y bueno, seguiremos el diálogo en otro momento. Dale, muchas gracias. El Museo de Antropologías de la Universidad Nacional de Córdoba es una institución educativa de investigación, conservación, extensión e intervención. Cuenta con exhibiciones permanentes, temporarias y virtuales. Cada exposición visibiliza diferentes experiencias y formas de vida de comunidades originarias, pasadas y contemporáneas, dentro de un marco crítico actualizado. También cuenta con muestras que interpelan problemáticas del presente. El museo es parte de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Su área científica es el Instituto de Antropología de Córdoba, IDACOR, unidad asociada a CONICET, que reúne a más de un centenar de investigadoras e investigadores, técnicas y técnicos, becarias y becarios y personal de gestión que comparten equipamiento, laboratorios, biblioteca y colecciones antropológicas. Dentro del museo y del IDACOR se realizan trabajos de investigación, docencia, extensión y comunicación en las diferentes ramas y disciplinas de las antropologías, con una vinculación directa con comunidades no académicas. El museo alberga una reserva patrimonial con más de 200.000 objetos de diferentes colecciones arqueológicas y etnográficas, también de restos humanos. A su vez, cuenta con una biblioteca especializada y abierta al público, con más de 3.500 ejemplares. El área de educación se encarga de las visitas guiadas, desarrolla acciones con escuelas, produce cartillas educativas, lleva adelante proyectos con instituciones y grupos humanos en diferentes contextos. El Museo de Antropologías trabaja de manera sostenida con comunidades indígenas, colectivos y organizaciones sociales que encuentran en este espacio público un lugar de referencia y de acciones conjuntas. Por ello, el Museo de Antropologías y el IDACOR son reconocidos por la comunidad no solo por la calidad de sus trabajos, sino por su capacidad de incidencia y por su compromiso social.